verlos acá. Quiero comenzar, antes de nada, en una oración. Quédense ahí sentados, no tienen que pararse. Vamos, ¿qué tal le pedimos al Señor que nos hable en esta mañana, en esta tarde? Estoy acostumbrado a dar mensajes en la mañana. En esta tarde, gracias. Y que podamos entender lo que Él nos tiene en su palabra y sobre todo que podamos aplicarlo, ¿no? Porque si entendemos y no aplicamos, es como si aplicáramos y no entendiéramos lo que estamos aplicando, ¿no? Así que vamos a comenzar. Bueno, Señor, te damos gracias por un día más de vida que nos regalas. Te pedimos que podamos entender tu mensaje, que podamos entender la importancia de tener momentos de intimidad contigo, que podamos comprender la importancia de la oración en todo esto y que al salir de acá podamos salir diferente como hemos entrado, pero no solamente hoy, sino que en el día a día, mañana y el resto de la semana y por muchos días que podamos practicar lo que hayamos aprendido el día de hoy. Y si aún llegáramos a olvidarlo, Señor, también que tú por favor nos estés hablando, trayendo a nuestra mente, recordándonos lo que hemos aprendido por medio de tu palabra en esta tarde. Así que no sea yo quien habla, Señor, que seas tú, y que no sean los muchachos tratando de entender, sino que sea tu Espíritu Santo abriéndole los oídos, Señor, y el entendimiento para poder comprender las maravillas, Señor, que tú nos quieres hablar en esta tarde, que son muy, pero muy prácticas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el pastor Julio me dice que están teniendo una serie y me dio un título para preparar el mensaje de hoy que se llama Dios y tú en lo secreto, ¿no? Parece que están viendo una serie que tiene que ver con la intimidad con Dios, ¿no? Un momento un encuentro con el Señor. Y preparé un mensaje muy sencillo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, del versículo 5 al 8. Así que si trajeron la Biblia, bueno, vamos a abrirla. Bueno, si no la quieren abrir, ahí está. Pero si la tienen, ábranla, yo no me pongo bravo por eso. El tema que le puse al mensaje es la oración que Dios le agrada, ¿no? Antes que nada me gustaría hacerles una pregunta, ya que estamos en una reunión un poco informal. ¿A cuántos les gusta orar? Amén. A ver, levanten la mano. Amén, amén. Hubo unos que la levantaron después, pero bueno, vamos a dejarlo así. Orar es un momento bien chévere, ¿no? Sentimos que estamos hablándole a Dios, sentimos que Él nos está escuchando y tenemos la esperanza de que Dios nos va a responder nuestras oraciones, lo cual es el fin de la oración, ¿no? El por qué, para que Dios nos responda. Pero ¿cuántos a veces han tenido o no han tenido ganas de orar? Uno, dos, muy bien, no soy yo solo, qué bueno. Hay momentos donde a veces no tenemos ganas de orar, o hay momentos donde no sabemos cómo orar, ¿verdad? Donde parece que las palabras llegan hasta el techo, que no suben, donde parece que estamos simplemente hablando como solos, ¿no? O donde lo que decimos como que quizá no tiene mucho sentido. Yo no sé si tú has estado ahí, pero yo sí he estado ahí muchas veces. Y yo creo que lo mejor para poder entender de qué se trata la oración es buscando en la Biblia, ¿no? Es donde podemos encontrar el punto de partida y el punto final de esta disciplina espiritual tan importante. Muy bien, aquí estamos en Mateo 6 entonces. Se encuentra el Señor dando su famoso sermón del monte. El sermón del monte no es sino una serie de enseñanzas de manera práctica que el Señor nos ha dejado para nosotros vivirlas, para nosotros hacerlas, para nosotros practicarlas, no valga la repetición. No está escrito allí como una ley para analizar, para pensar en ella, sino que está escrito allí para que los cristianos nos movamos a hacerlo, no para que la veamos ahí, para que la pongamos en algún sitio, cosa que me parece muy buena. Tiene muchos versículos acá colocados en la pared, pero mucho mejor es practicarlo, ¿no? Mucho mejor. Entonces el Señor comienza hablando en este capítulo 6 de algunos asuntos muy importantes y llega hasta el capítulo 6, versículo 5, donde comienza a hablar de la oración. Pero ¿qué es la oración antes que nada? ¿De qué se trata? A ver, ¿qué es para ustedes orar? Este es el momento donde hablan ustedes. ¿Qué es orar para ustedes? En cortico, ¿no? Hablar con Dios. Hablar con Dios, comunión con Dios, otra.
conversar con Dios, conectarnos con Dios, ¿verdad? Hablar con Dios es muchas cosas, no podemos decir, hablar con Dios es esto y ya. Yo creo que ni en la Biblia sale así. Entonces, hablar con Dios realmente sí es conectarse, es tener un momento de intimidad con Él, es conversar con Él, es dar gracias, es pedir por alguien, es interceder por alguien. Y hay dos grupos de oración, entonces también, dos tipos de oración, o dos maneras en que se puede poner en práctica la oración. La primera de ellas es una oración grupal, que es lo que hicimos hace rato, ¿no? Entre todos nos pusimos y comenzamos a orar. Pero la segunda es una oración, es la oración individual. Es decir, es la oración que tú y yo tenemos únicamente cuando estamos solos. No hay más nadie allí, estamos tú y yo con Dios, o estás tú con Dios. Entonces, cuando el Señor va a hablar de la oración acá, Él va a hablar de la oración privada, de la oración individual, que es la que vamos a tocar hoy. Voy a mostrarles entonces unos... a ver, vamos a ver cómo le llamo. Voy a mostrar algunos tips que salen en este versículo que nos da la pista de la oración que le agrada al Señor. Si estás anotando, puedes poner la oración que le agrada a Dios. La oración que le agrada a Dios. La primera de ellas la encontramos en el capítulo 6, entonces versículo 5, y dice así: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Seguimos en el 6:6 y dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Vamos al versículo 7, dice: y al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Muy bien, entendiendo entonces que hay veces que podemos orar y no cumplir de alguna manera el propósito, no hacerlo de la manera correcta, les voy a mostrar la oración que a Dios le agrada y vamos a verla en 3 puntos. Vamos a ver el primer punto. Si dice: cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Primero que nada, al Señor le gusta la oración genuina. ¿Ok? Esta palabra me gusta mucho. ¿Usted sabe lo que es genuino? ¿Algo genuino? ¿No? ¿Algo qué? ¿Escuchar por aquí? Único. Sí, único también. Real. Ajá. ¿Cómo? Verdadero, muy bien. Al Señor le gusta que cuando nosotros vayamos a orarle, que vayamos de manera real, de manera única, genuina. Hay oraciones que solamente tú vas a poderle decir al Señor a tu manera. No necesitamos imitar a nadie en esto, únicamente necesitamos ser nosotros mismos, ¿verdad? Si yo soy yo mismo, bueno, yo con mi cantidad de problemas que tengo, voy a orar al Señor y voy a decirle: bueno, Señor, sí, te pido perdón porque metí la pata en esto, y comienzo, ¿verdad?, a confesarle, ¿verdad? Es bien chévere. Bueno, no es chévere meter la pata, pero es chévere decirle al Señor que hemos metido la pata y que nos perdone. Entonces, la oración genuina viene de adentro, ¿no? Viene del corazón. La oración genuina no es fingida. Fíjense acá, hay una palabra que utilizan, dice: cuando oren no sean como los hipócritas. Ahora, ¿qué es un hipócrita? ¿Qué? Estaba para los bloopers de aquí de la iglesia en los videos, ¿no? ¿Quiénes son los hipócritas? Ahora sí. Apartando... ¿Qué es un hipócrita? A ver, ¿qué es un hipócrita? Falso. Uy, lo dijeron así, como si me lo estuvieran diciendo a mí. Falso. Un falso. Alguien que aparenta ser lo que no es. Muy bien. La palabra hipócrita que utilizó el Señor acá, en el griego, Él mencionó
la misma palabra que se le aplica a los actores del teatro, ¿no? Ustedes saben que los griegos eran o son pioneros o eran pioneros en la actuación, ¿no? Entonces ellos actuaban con unas máscaras puestas. Entonces ellos tenían que interpretar un personaje que ellos no eran. Entonces ellos se paraban allí y hacían un papel que no eran ellos realmente, sino que lo estaban actuando. Por ejemplo, ¿cuántos han visto telenovelas acá? ¿Cuántos ven telenovelas acá? Ajá, nadie ve telenovelas acá, nada más yo. 1, 2, de vez en cuando, ¿no? Muy bien. Entonces uno ve la telenovela, por ejemplo, las mexicanas, que son bien dramáticas, las de aquí también. Entonces uno ve el muchacho diciéndole a la muchacha, ay, te amo. Y yo la muchacha, ay, sí, no me digas. Y uno ve el romance, no, ay, qué bello se ve. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo lo veo en la televisión y digo, ay, ¿quién fuera esa muchacha? Ya me pasé de cursi, ¿no? Bueno, uno ve eso y de pronto ¡chan!, se corta la escena y dice el narrador, para mañana, el siguiente capítulo, no se lo pierdan, no sé qué, a las 4 de la tarde por Venevisión. Entonces uno, al otro día, uno está esperando a las 4 de la tarde para ver en qué quedó, ¿verdad?, en la historia. A uno eso no le importa, ¿verdad? A uno le importa, no le importan los personajes realmente, o los actores, ¿no? Sino lo que están haciendo, ¿verdad? Uno quiere ver el muchacho con la niña, casados y todo el asunto, pero uno sabe que eso es mentira, ¿sí o no? Uno sabe que eso es falso, eso no existe, eso es una ilusión. Por eso le dicen telenovelas, eso no es real. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Señor entonces? Que cuando lleguemos a orar con Dios, o a orarle a Dios, que no seamos unos actores, que no seamos unos hipócritas, porque no necesitamos ser. Un ejemplo de hipocresía a veces que de pronto uno comete por desconocimiento, qué sé yo, es cuando uno llega y dice, ay Señor, si hay algo malo en mí, quítalo Señor, quítalo. A ver, ¿cuántos han hecho eso? Nada más yo también. Ajá. Bueno, pues resulta que en nosotros hay mucho mal, de maldad, ¿sí o no? Por eso necesitamos la gracia de Dios todos los días. Entonces uno empieza a decir, bueno Señor, mira, límpiame, porque de verdad que yo estoy más cochino que, mira Señor, ni te imaginas. Es mejor, ¿no?, una oración genuina de esa manera. Porque si yo le digo al Señor, Señor, si hay algo en mí, todo lo malo está en mí seguramente, ¿verdad? Es mejor decirle al Señor entonces esta noche cuando vayamos a orar, en vez de decirle, Señor, si hay algo en mí, si tengo algún defecto por ahí, si de pronto tengo algo malo, quizá, yo no sé, yo no lo he visto, pero bueno, por favor, no, mejor llegar y decirle, mira Señor, aquí voy a hacer una confesión genuina, no algo hipócrita, sino de manera muy honesta, ¿verdad?, con el corazón. Bien, otra de las cosas que menciona acá el pasaje, dice que hay los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Y dice, les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Los fariseos o los sacerdotes judíos de la época, era normal verlos parados o en las esquinas de las plazas o en las sinagogas. Porque ¿qué era lo que querían ellos? Ellos lo que querían era que los demás los vieran, y esa era su recompensa. Probablemente Dios no le contestaba sus oraciones. ¿Por qué? Porque sus oraciones no eran genuinas, eran hipócritas. Entonces ellos no estaban tan enfocados en que Dios les respondiera su oración, en hacer una oración original a Dios, sino en soltar sus oraciones delante de todo el mundo. Podría ser delante de una congregación acá, no sé, en la casa, en algún lado, ¿no? Pero ellos no estaban interesados realmente en hacer una oración de tú a tú con el Señor. Ellos lo que querían es que los vieran. Y a veces es una tentación eso, ¿no? Si tú has ido a una reunión de oración o algo, de pronto le dicen a uno, mira, ora. Y uno, bueno, sí, está bien. Oh Señor, tú creador del cielo y de la tierra. Y no hay sentido, ¿no? No hay mucho. Es mejor ser genuinos y no ser como eran ellos, porque nuestra recompensa, ¿cuál va a ser? Que la gente nos vea, y eso va a ser todo. Entonces, punto número 1, la oración que Dios le agrada es una oración
genuina, una oración donde nosotros seamos nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿A cuánto les gustaría orar de ahora en adelante de una manera genuina? A mí me encantaría. Yo a veces caigo en eso, ¿no? Digo, ay no, ahora yo tengo que ser genuino, ya no tengo que ponerme una máscara y andar actuando. Es mejor ser genuino. Muy bien. El segundo punto, la oración que Dios le agrada es una oración íntima. Ahí vamos. Mateo 6:6 dice. Ahora sí. ¿Qué dice? Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Ajá. Muy bien. Entonces al Señor le gusta la oración íntima. A Él le gusta una oración que sea secreta entre tú y Él, o entre Él y yo. ¿Por qué? El propósito de la oración, antes que nada, no estoy seguro que sea una oración de todo el mundo orando a Dios en congregación. Me parece que el propósito primordial de la oración es que sea una oración individual, Dios con su Hijo. Porque si podemos orar a Dios de manera individual, podemos orar a Dios con un grupo de personas. Pero si nos ponemos a orar con 20 personas y no sabemos orar, ni yo sé orar con Él, no va a tener sentido lo que va a suceder. Voy a estar hablando allí y no sé ni lo que estoy diciendo, voy a estar nervioso, que son de esas experiencias que uno tiene, sobre todo después que se bautiza, ¿no? Que le dice, mira ahora, y viene que dale, que no te pegas, no. ¿Por qué? Porque uno no ni siquiera está hablando una oración personal con Dios, mucho menos delante de 5, 10, 15, 20, 50 personas, no tiene sentido. Entonces al Señor le agrada que nuestra oración sea íntima. Ahora, el Señor no es que está en contra de la oración en público, o de la oración congregacional, ni nada de eso, pero a Él le agrada que nosotros vayamos de tú a tú a hablar con Él. Antes que nada, antes de uno ir a interceder por alguien, antes de hacer algo por el estilo, a Él le agrada que uno vaya con todos sus problemas y todas sus cargas y todas sus cosas. Bueno, o sea, ahora sí, aquí estoy yo contigo. Y abre, pela la oreja porque mira lo que te voy a decir. Y uno agarra y le dice al Señor lo que le quiera decir, no, la confesión o lo que sea. Esta oración íntima es muy importante también porque de alguna manera hace que nosotros seamos más honestos con Dios, ¿no? Es decir, hay cosas que tú y yo no diríamos en una oración con viaje de personas, ¿no? Que no se las diríamos ni a nuestro mejor amigo, por ahí todos están pegando los ojos, que no se las diríamos ni a nuestros mejores amigos, ¿verdad que no? Ni a nuestros papás, ni a nuestra pareja, los que tienen novios o novias, a nadie. Que únicamente de chiripa se le dijéramos a Dios. A nadie más se las diríamos. ¿Por qué? Son cosas personales, ¿no? Pero eso es lo que Dios espera, que aprovechemos la intimidad con Él. A veces los momentos de oración se vuelven momentos como fastidiosos. Amén. Ok. No, para mí a veces se vuelven momentos un poco tediosos. Porque digo, bueno, voy a orar, voy a hacer lo mismo que hice ayer. Y mañana, ¿qué voy a decir otra vez? Bueno, mañana voy a hacer lo mismo que dije ayer. Y al otro día voy a orar así, lo mismo que hice ayer. Y se vuelve muy, muy repetitivo. Pero yo creo que eso pasa porque a veces no entendemos lo importante de lo que es la intimidad con Dios, ¿no? A veces creo que uno le pasa por encima a la oración, en este caso, la atropella. Entonces uno termina simplemente hablando y hablando y hablando ¿y qué va a suceder? Nada, porque no estamos conscientes de quién es Dios y quiénes somos nosotros. No estamos aprovechando el momento tan importante que Dios nos está dando de tener comunión con Él, ¿no? ¿Ustedes saben cuántas personas hay allá afuera que no conocen a Dios? Un viaje, ¿no? ¿Cuántos tienen familias no cristianas aquí? Ok. Aún en toda su incredulidad y todo lo que ellos piensan, yo creo que ellos, si ellos pudieran entender la cercanía que Dios tiene a nosotros, ¿no? A su creación, y pudieran entender que ellos
pueden acercarse en oración y saber que están siendo o que van a ser escuchados por Dios, yo creo que sus vidas cambiarían totalmente, ¿no? Pero no lo saben. Y a nosotros como cristianos, aunque lo sabemos, a veces se nos olvida. Entonces uno agarra un momento de oración, lo machaca ahí rápido y vámonos que voy para el trabajo, voy para la universidad, voy para clases rápido. Tengo que orar rapidito, tengo hambre. ¿Cuántos han hecho oraciones rapiditas por la comida? Ah, muy bien. Ok, mira, graba la cámara, graba para allá cuando yo... A ver, ¿cuántos? No, mentira. Ok, ¿verdad? Entonces, vamos a aprovechar el momento de oración que Dios siempre nos da, ¿no? Y vamos a entender que la intimidad que tenemos con Él, oye, al tener intimidad con Él somos afortunados, definitivamente, ¿verdad? Muy afortunados. Vamos con el punto tercero, entonces. Dijimos que la primera oración que le agrada al Señor es una oración genuina, ¿verdad? De corazón, muy bien. La segunda, una oración íntima, que sea privada, que sea entre tú y Él. La tercera la tomamos del versículo 7 y dice: y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Ay, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Pues acá el Señor valora una oración, pues puedes pasarla toda la entendible. Okay, gracias. El Señor valora la oración entendible. Ahí dice que no andemos hablando por hablar, ¿no? A ver, ¿a cuántos les gusta hablar aquí? A todos nos gusta hablar, aunque sea del prójimo, pero hablamos de alguien, ¿verdad? Hablamos del que sea. Sí, sobre todo en esta cultura, ¿no? Aquí se ríe porque es verdad, ¿verdad? Ok. Es fácil verse tentados a simplemente hablar por hablar mientras estamos en un momento de intimidad con Dios, de oración. Es muy facilito. A ver, ¿cuántos se han quedado dormidos aquí en oración? Ok, bajen la mano. ¿Cuántos se han quedado dormidos aquí en las prédicas? No levanten la mano. Ok, bueno, yo recuerdo una vez que me invitaron a una vigilia. Oye, éramos como 15, eran como las 2 de la mañana, y yo de verdad no soy para nada nocturno, y me tocó yo era como el penúltimo en orar. Yo creo que no había comenzado a orar primero, y cuando ya yo estaba esparramado en el mueble, me dormí terriblemente. El de al lado me tuvo que hacer así cuando me llegó el turno, y ahora, ay Señor, si te pido porque el momento de... Perdón, es que me recuerdo y... Bueno, el chalequeo me duró como por un mes en la iglesia. El momento de oración puede ser muy monótono, ¿no? A veces uno prende el piloto automático y se pone a orar. Por ejemplo, uno a veces llega y se sienta y vamos a suponer que vamos a orar. Supongamos, nos sentamos aquí y vamos a orar. Entonces uno comienza: Señor, te doy gracias. ¿Sí o no? Por lo general. Mira, aunque uno no tenga que dar gracias por nada, uno comienza así, ¿verdad? Señor, yo te doy gracias porque por el día de hoy, Señor, sí, muy lindo el día de hoy. Y por mi familia, sí. Y bueno, y tú, Señor, y el trabajo, gracias por el trabajo. Y uno comienza a dar gracias, y eso no lo tenía en mente, ¿verdad? De pronto uno va a orar por el hermano que se está desangrando en el hospital, y el pobre se muere porque uno ni siquiera terminó de orar por él, o comenzó a orar por él, sino que uno, gracias, amén. Y se nos olvida porque comenzamos a orar, ¿no? Uno dice, oye, hay que arreglar algunas cosas, ¿no? Acá el Señor dice, mira, no anden hablando tanto. Entiendan, piensen, analicen lo que están diciendo. No abran la boca para simplemente hablar. No, más bien digan algo, pero digan algo con sentido, que sea coherente, no se me duerman.
no den gracias si todavía no es el momento, ¿verdad? Entendamos la importancia de la oportunidad que Dios nos da de orar, a tener intimidad con Él. Entendamos que ese momento podemos agarrarlo y hacer, mire, podemos decirle al Señor lo que sea, pero que tenga coherencia, ¿no? Yo recuerdo una vez que yo tenía, en uno de mis tantos trabajos antes, yo tenía un jefe que era terrible. Entonces el hombre se burlaba de mí porque yo era evangélico, pero se burlaba así de esos chalequeos así en serio, en broma. Sí saben cómo es eso, ¿no? Ok, ya se han burlado de ustedes también, ¿verdad? Ok, de algunos, bien. Entonces el hombre se burlaba de mí. Yo llegaba a la casa y decía, no, yo tengo que orar por este tipo porque si no me va a hacer la vida imposible aquí. Paciencia, le tengo que pedir al Señor comenzando. Entonces yo comenzaba, bueno, Señor, te pido por el Señor fulano, por mi jefe, porque tú sabes que bueno, Él es un Señor que no te conoce, Él es un Señor hasta buena gente, Él es un Señor así, y un Señor... Pero cuando yo leo esto, digo, ya va. Yo como que estoy diciendo muchas palabras últimamente y no he dicho nada, ¿verdad? Entonces luego yo me siento y me pongo a orar y digo, mira Señor, yo de verdad me siento tan enfadado con mi jefe que me provoca ahorcarlo, ¿vale? No me provoca ahorcarlo. ¿Dónde dice la Biblia no ahorcarás? Lo ahorco y cuando veo que se está muriendo le aflojo para que no se... ¿verdad? Le tengo un susto. Es que, y nos confundimos, ¿verdad? A veces creemos que uno tiene que ser el cristiano bueno y sentarse, bueno, Señor, y ver todo, pero la realidad indica que si hay que orar por algo, hay que orar con lógica, ¿no? Hay que orar de manera entendible. Bueno, se te pido por mi suegra porque es que me está haciendo la vida imposible. ¿Cuántos tienen suegra acá? Que le hacen la vida imposible. Okay. Menos mal y no volteaste la cara, ¿verdad? Porque ¿qué es mejor al final? ¿Qué es mejor? Decirle al Señor, bueno Señor, y tú sabes que, ay, que pobrecito, o decirle de verdad lo que está en nuestro corazón. Es mejor, ¿no? Es mejor aprovechar el momento y decirle, mira Señor, yo me siento mal, me dejó mi novia, me siento solo. No estoy orando, ¿ok? No estoy confesándole aquí nada. O me dejó mi novio. Para aquellas que las ha dejado el novio. O bueno, Señor, mira, me estoy muriendo de hambre, me siento que me voy a morir, ayúdame. Eso está bien. Señor, mi hermano me está haciendo la vida imposible. Haz algo con él, no sé, pero estoy muy molesto. Eso está bien. El momento de oración es tan chévere que uno le puede decir al Señor lo que uno quiera. ¿Sí o no? Por supuesto, hay que entender quién es el Señor y quiénes somos nosotros. No es que uno va a llegar de panita y todo con el Señor y se la va a soltar así como... Pero es muy importante entender la realidad que se nos presenta y expresársela a Dios. Ahora fíjense una cosa, y dice, y al orar no hablen solo por hablar, porque los gentiles, como lo hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán ¿qué? Escuchados por sus muchas palabras. Yo no sé, de verdad acá en esta iglesia o en el resto de las iglesias, pero a veces uno piensa, o a uno le enseñan, ¿no? Que el momento de oración o de devocional debe ser como a veces más prolongado, ¿no? Y que uno es espiritualmente maduro mientras más se prolongue, ¿no? Hasta cierto punto tiene sentido. Es decir, mi pastor ora como 2 horas diarias. Yo digo, bueno, es pastor de la iglesia, ¿no? Pero no estoy seguro hasta cuándo las oraciones tienen más eficacia mientras más uno tararee y palabree y palabree y palabree. Yo no estoy seguro de eso. Es que en la iglesia le toca el piano al pastor cuando va a terminar el mensaje. Mejor dicho, se lo tocan para avisarle, termina.
Por eso. Bueno, qué bueno. O sea que tenemos 2 horas más por delante, muy bien. Bueno, decía que a veces uno piensa, uno va a orar por algo, ¿no? Uno va a orar por un trabajo, ¿no? A ver, ¿quiénes se han quedado sin trabajo alguna vez acá? Ok, entonces uno llega y dice, Señor, vamos a suponer que vamos a orar por el hermano Julio que se quedó sin trabajo. Dice, bueno, Señor, yo te pido por Julio porque tú le provees un trabajo. Bueno, tú sabes que él tiene una niña, tiene una esposa. Bueno, que tú le provees un trabajo que le paguen bien, porque aparte tiene su casa y su carro y sus gastos, ¿no? Y bueno, él está planeando irse de vacaciones también, pero ahora con esto. Y bueno, entonces uno comienza y se mete en la vida de Julio, del pastor, y el Señor ahí como que, mira, pero ya yo entendí, ¿no? No creas que yo no sé lo que le está pasando a Julio. Si tú me dices a mí, mira, por un trabajo para Julio, para mí eso es suficiente. Y ahí va uno todavía, bueno, sí, porque la abuelita es Julio, Señor, y la mamá, y la ofrenda, el domingo que te va a dar y toda la cosa. Y ya el Señor sabe lo que le vamos a pedir mucho antes, ¿no? No es que no le podemos dar detalles, pero es que a veces uno se enconcha con el pobre o con el cristiano, con el hermano, y le da la oración y repite y palabrea, y uno dice, bueno, ya 20 minutos de oración, esta sí me la escuchó el Señor, estoy totalmente seguro. Pero no es así, una oración puede durar 15 segundos. Por supuesto, ojalá no sean los últimos 15 segundos antes de irnos a dormir, porque a veces nos pasa, ¿no? Uno se desciende y ay, Señor, ¿a cuántos se han quedado dormidos orando? Oiga, Pastor Julio, aquí hay un trabajo por hacer, miren. No, manches. Yo me he quedado también. Hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, la intimidad no debe ser fingida. La intimidad debe ser genuina. No debe ser tan repetitiva. Las personas que han tenido relaciones sentimentales, levanten la mano. ¿A cuántas personas nos gusta que nos digan siempre lo mismo? Nadie, que nos cambien un poquito ¿verdad? Te ves muy bonita. Al otro día, hola, te ves muy bonita. Hola, te ves muy bonita. Hola, oye, cámbiale un poquito, ¿no? Porque si no, no sirve de nada, ¿no? Entonces la repetición fastidia, ¿sí o no? La repetición hace que uno se aburra, que uno diga, bueno, algo nuevo, dime, vamos, suelta, afloja, algo más, ¿verdad? Así es el Señor. El Señor espera que cuando vayamos ante Él entonces que no seamos tan repetitivos. Digámosle entonces lo que le vamos a decir y punto. Si tienes una petición, dísela y ya. Si no tienes acción de gracias, no se las digas. Si tienes muchas acciones de gracias y no tienes ninguna petición, haz muchas acciones de gracias y no hagas ninguna petición. Va a haber un momento, te aseguro, donde vas a tener que hacer una petición al Señor. Y ese va a ser el momento donde tu oración va a ser genuina, va a ser íntima y va a ser no repetitiva, va a ser entendible. Va a ser entendible. Ven que fastidia la repetición, ¿no? Sí fastidia. Bueno, ya para ir terminando, los músicos, si vienen para hacia atrás, pasen, ahora sí pueden pasar. Me siento incómodo al mandar a pasar los músicos aquí, porque en mi iglesia no lo hacemos así. Para concluir entonces, la oración que al Señor le agrada. 1, a ver, darle el siguiente, la oración genuina, ¿no? Que venga del corazón, que no sea fingida, que no sea hipócrita, sino que salga y listo. La segunda, la oración íntima, es decir, que tú y yo le hagamos las peticiones al Señor, que solamente tú y yo vamos a hacer de la manera en que tú y yo se la vamos a hacer. Que busquemos un momento apropiado un lugar adecuado para hacer esa relación o esa oración de intimidad. Y la tercera, una oración entendible, que tenga lógica lo que estamos diciendo, que no usemos tanta muletilla, ¿no? Que pidamos lo necesario, o que demos acción de gracias por lo necesario cuando sea necesario. Yo creo que de esa manera nuestro momento de oración
va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más agradable y va a tener mucha más coherencia, ¿no?, delante del Señor. Quiero hacer simplemente un llamado a eso, ¿no?, a que de ahora en adelante nuestras oraciones puedan cambiar un poquito, que puedan cobrar un matiz diferente, y esperemos los resultados, a ver qué nos tiene el Señor entonces, ¿no? Yo de verdad le doy muchas gracias al Pastor Julio por darme la oportunidad de compartir brevemente este sencillo devocional, ¿no?, acá, y espero que nuestras vidas espirituales, la de todos nosotros, puedan comenzar a cambiar poco a poco en este aspecto de la intimidad, ¿no?, con el Señor, con la oración. Así que bueno, gracias.